La muerte de su padre los obligó a pararse uno al lado del otro, pero un abismo de silencio y rencor los separaba. Elena sentía el peso de las miradas sobre ella, la lástima fingida y los susurros curiosos. Lo único peor que enterrar a su padre era tener que hacerlo con Marco a su lado, tan cerca que podía oler su colonia cara, un aroma que siempre había detestado. Él era un extraño con el apellido de su familia, un recordatorio constante de todo lo que había perdido, incluso antes de que su padre muriera. Aquel testamento guardaba una última y cruel broma que estaba a punto de destruir lo poco que quedaba de sus vidas. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El cielo sobre la Viña del Sol estaba de un gris plomizo, como si la naturaleza misma estuviera de luto por don Fernando Valdés. Elena se ajustó el velo negro, sintiendo que le faltaba el aire, no por el dolor, que era una brasa constante en su pecho, sino por la presencia de Marco a su lado. Él estaba de pie, con una rigidez impecable en su traje negro, la mandíbula apretada, observando el ataúd descender a la tierra. Para el resto del mundo, parecían dos hijos afligidos. Para Elena, era una farsa insoportable. Él no tenía derecho a estar allí, a compartir un dolor que ella sentía como exclusivamente suyo. Marco era el hijo adoptivo, el hijo del mejor amigo de su padre, a quien Fernando acogió tras la muerte de sus padres en un accidente de coche. Pero para Elena, Marco siempre fue el reemplazo, el hijo varón que su padre nunca tuvo y siempre deseó. Desde que Marco llegó a la hacienda con 10 años, la vida de Elena, que entonces tenía 8, se convirtió en una competencia silenciosa que siempre parecía perder. Su padre, un hombre de campo, tradicional y de pocas palabras, veía en Marco el reflejo de la audacia y el carisma que a él le faltaba para los negocios modernos. Mientras Elena se ensuciaba las manos en la tierra, aprendiendo los secretos de la uva de la mano de Javier, el viejo capataz, Marco era enviado a las mejores escuelas de negocios. Viajaba por el mundo y cerraba tratos que expandían la marca Viña del Sol a mercados internacionales. Elena cuida las raíces, Marco extiende las ramas, solía decir su padre, pero Elena siempre sintió que las raíces, por profundas que fueran, quedaban enterradas y olvidadas, mientras que las ramas recibían todo el sol y la admiración. La ceremonia terminó. La gente comenzó a dispersarse, ofreciendo condolencias con palmadas en el hombro y frases vacías. Elena se quedó quieta, mirando la tierra fresca sobre la tumba de su padre. «Tenemos que irnos», dijo la voz grave de Marco a su lado. Ni siquiera lo miró. «Tú puedes irte. Yo me quedaré un poco más». Sintió su irritación antes de que hablara. «Elena, no es momento para tus dramas. El abogado nos está esperando en la casa para la lectura del testamento». Esa fue la gota que colmó el vaso. Se giró para enfrentarlo, sus ojos verdes encendidos de furia. ¿Mis dramas? ¿Te parece un drama querer pasar un minuto a solas con mi padre? Algo que tú nunca entenderás porque no era tu padre. Solo era tu benefactor, el hombre que te dio un apellido y una vida de lujos. Las palabras salieron afiladas, diseñadas para herir, y vio un destello de dolor en los ojos oscuros de Marco antes de que se endurecieran de nuevo. «Era mi padre tanto como tuyo», replicó él, su voz baja y controlada, lo que la enfurecía aún más. «Me crió, me educó y me dio su confianza. Si eso no te parece suficiente, es tu problema, no el mío. Ahora, vámonos. Ricardo no va a esperar todo el día». Sin decir más, Marco se dio la vuelta y caminó hacia el coche negro que los esperaba. Elena sintió una oleada de odio tan intensa que la dejó temblando. Le odiaba por su calma, por su arrogancia, por actuar como si él fuera el sensato y ella la histérica. Pero, sobre todo, le odiaba porque, en el fondo, sabía que su padre había amado a Marco, quizás de una manera más sencilla y abierta de lo que nunca la había amado a ella. A regañadientes, lo siguió. El viaje de vuelta a la hacienda fue silencioso, una tensión tan densa que se podía cortar con un cuchillo.
La casa principal, una construcción colonial de paredes blancas y tejas rojas, siempre le había parecido cálida y acogedora. Hoy se sentía fría y vacía. Isabel, la gobernanta que los había cuidado a ambos desde niños, los recibió en la puerta con los ojos enrojecidos. El señor Ricardo los espera en el despacho, dijo en voz baja. El despacho de su padre era un santuario de cuero oscuro, madera de roble y el olor a tabaco de pipa y vino añejo. Ricardo, un hombre pulcro de unos 60 años, se levantó para saludarlos. Elena, Marco. Siento mucho vuestra pérdida. Fernando era un gran amigo. Elena asintió, incapaz de hablar. Marco murmuró un gracias, Ricardo. Se sentaron en las sillas de cuero frente al imponente escritorio, el mismo lugar donde su padre había tomado todas las decisiones importantes de sus vidas. Ricardo se aclaró la garganta y abrió un sobre lacrado. Fernando fue muy claro en sus últimas voluntades. Procederé a leerlas. El testamento comenzó con legados menores para Isabel, Javier y otros empleados leales. Elena sentía el corazón martilleándole en el pecho. Sabía que la Viña del Sol sería para ella. Tenía que serlo. Era su vida, su pasión. Marco ya tenía su propio éxito, sus propias inversiones. No necesitaba la viña. Y en lo que respecta al grueso de mi patrimonio, incluyendo la totalidad de las acciones de Viña del Sol, las tierras, la bodega y esta casa, leyó Ricardo, haciendo una pausa que pareció durar una eternidad, lego todo. En partes iguales, a mis dos hijos, Elena Valdés y Marco Valdés. Elena sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Partes iguales? Miró a Marco, esperando ver una expresión de sorpresa, pero su rostro era una máscara de impasibilidad. Por supuesto que no estaba sorprendido. Seguramente ya lo sabía. Su padre se lo habría dicho. La traición la quemó por dentro. Pero lo peor estaba por venir. Ricardo continuó, sin embargo, esta herencia está sujeta a una condición indispensable, unida e inquebrantable. Volvió a hacer una pausa, mirando a ambos por encima de sus gafas. Para que puedan tomar posesión de su herencia, Elena y Marco deberán vivir juntos en esta casa y administrar conjuntamente la Viña del Sol como socios codirectores durante un periodo de 12 meses consecutivos. A contar desde hoy. Un silencio sepulcral llenó la habitación. Elena no podía creer lo que estaba oyendo. Era una pesadilla. Una broma macabra de su padre desde la tumba. Además, añadió Ricardo, como si el golpe no hubiera sido suficiente, ambos deberán tomar todas las decisiones importantes de forma unánime. Si durante este año, uno de los dos decide abandonar la casa o sus responsabilidades en la viña, o si no logran llegar a un acuerdo en decisiones críticas, ambos perderán la totalidad de la herencia. En ese caso, todos los activos de Viña del Sol serán liquidados y el producto de la venta será donado a un consorcio de beneficencia vitivinícola. Elena se levantó de un salto, la silla raspando violentamente contra el suelo de madera. No. Es absurdo. Me niego. No pienso vivir con él ni un solo día. Miró a Marco, cuya calma se había resquebrajado por fin. Tenía la mandíbula tan apretada que parecía a punto de romperse. Ricardo, esto tiene que ser un error. Mi padre no pudo haber hecho esto, dijo Marco, su voz era un gruñido bajo. Ricardo suspiró, quitándose las gafas. No hay ningún error, Marco. Lo redactamos juntos hace 6 meses. Fernando estaba convencido de que era la única manera de que ambos aprendierais a trabajar juntos, de que entendierais que la viña os necesita a los dos. Él creía que vuestra enemistad la destruiría si no os obligaba a superarla. Y pues se equivocó, gritó Elena, las lágrimas de rabia finalmente brotando de sus ojos. ¿No se dio cuenta de que esto nos destruirá a nosotros? Yo no puedo trabajar con él. Representa todo lo que yo desprecio. El negocio por encima de la tierra, los números por encima de la pasión. Y tú representas el estancamiento, replicó Marco, poniéndose también de pie y encarándola. La tradición por encima de la innovación. Si fuera por ti, seguiríamos arando con bueyes y vendiendo el vino en la puerta de la finca.
¿Crees que mis números no son los que pagan los nuevos equipos y los salarios de la gente que tanto dices querer? Y gente a la que tú ni siquiera conoces por su nombre. No necesito saber sus nombres para asegurar su futuro. La discusión era tan antigua como ellos, la misma que habían tenido en vida de su padre 1000 veces. Ricardo levantó una mano para imponer silencio. Basta. Discutir no cambiará los términos. La decisión es vuestra. O aceptáis las condiciones y heredáis juntos, o lo perdéis todo. Tenéis 24 horas para darme una respuesta. Ahora, si me disculpáis, os dejaré para que lo habléis. El abogado recogió sus papeles y salió del despacho, cerrando la puerta tras de sí y dejándolos solos en un silencio cargado de electricidad. Elena le dio la espalda a Marco, caminando hacia el gran ventanal que daba a los viñedos. Hileras y más hileras de vides, el trabajo de 4 generaciones, su vida entera. Perder eso era impensable. Era como si le arrancaran el corazón. No voy a hacerlo, dijo en voz baja, pero firme. Prefiero perderlo todo antes que pasar un año encerrada contigo. Marco soltó una risa amarga y sin alegría. ¿De verdad? ¿Estás dispuesta a tirar por la borda el legado de tu bisabuelo por tu orgullo? ¿Por tu odio infantil hacia mí? ¿Infantil? Mi odio es infantil, se giró ella, furiosa. Tú llegaste a esta casa y te lo llevaste todo. Y mi padre, mi lugar, mi futuro. Yo he trabajado esta tierra desde que era una niña mientras tú estabas de fiesta en Europa. Yo no estaba de fiesta. Estaba estudiando y abriendo los mercados que ahora nos mantienen a flote. ¿Crees que el vino se vende solo? ¿Crees que el prestigio internacional de Viña del Sol cayó del cielo? Y mientras tú te manchabas las manos de tierra, yo me rompía la cabeza en reuniones, luchando contra gigantes corporativos. No tienes ni idea de lo que he hecho por esta familia. Se acercó a ella, invadiendo su espacio personal. Era más alto que ella, y tuvo que levantar la barbilla para mantenerle la mirada. Los dos amamos este lugar, Elena. De maneras diferentes, pero lo amamos. Y nuestro padre lo sabía. Por eso hizo esto. Porque sabía que ninguno de los dos sería capaz de dejarlo morir. Sus palabras, por mucho que las odiara, tenían sentido. Sabía que no podría abandonar la viña. Era parte de ella. Vivir sin ella sería no vivir en absoluto. Pero la idea de compartir cada decisión, cada espacio, cada respiro con Marco era una tortura. Te odio, susurró ella con un veneno que sorprendió incluso a sí misma. La mirada de Marco se suavizó por un instante, y por un momento, Elena creyó ver una profunda tristeza en sus ojos. Lo sé, dijo él en voz baja. El sentimiento es mutuo la mayor parte del tiempo. Pero por una vez, Elena, no podemos dejar de lado nuestro odio y pensar en lo que él hubiera querido. Él quería esto. Quería esta tortura, replicó ella con amargura. Quizás. O quizás quería que finalmente nos viéramos el uno al otro, dijo él, y sin esperar respuesta, salió del despacho, dejándola sola con la vista de los viñedos y una decisión imposible. Esa noche, Elena no pudo dormir. Dio vueltas en su cama, la misma cama en la que había dormido desde niña, sintiéndose una extraña en su propia casa. Al amanecer, se rindió. Se puso sus botas de trabajo y caminó hacia los viñedos, como hacía cada mañana. El aire fresco y el olor a tierra húmeda siempre la calmaban. Vio a Javier, el capataz, supervisando a la cuadrilla. Javier la había visto nacer, era más un abuelo para ella que un empleado. Javier, lo llamó. Él se giró, su rostro curtido por el sol arrugándose en una sonrisa triste. Niña Elena. No deberías estar aquí hoy. Es el único lugar donde quiero estar. ¿Cómo está todo? Las uvas están fuertes. La lluvia de anoche les vino bien. Pero, dudó. ¿Pero qué, Javier? He oído lo del testamento. Isabel me lo contó. Es una locura, niña. Don Fernando debió de perder el juicio. O sabía exactamente lo que hacía, murmuró ella, arrancando una pequeña hoja de una vid. ¿Qué vas a hacer, Elena? La miraba con genuina preocupación.
Ella suspiró, el peso del mundo sobre sus hombros. Voy a luchar por mi hogar, Javier. No dejaré que un testamento absurdo me lo arrebate. Y no dejaré que Marco lo destruya con sus ideas de marketing y sus tonterías de exportación. Javier negó con la cabeza lentamente. El joven Marco es impulsivo, sí. Pero no es tonto. Y quiere a esta tierra. Yo le he visto caminar por aquí de noche, cuando cree que nadie le mira. Toca las vides como si fueran de cristal. Elena frunció el ceño. No podía imaginar a Marco haciendo algo así. Al Marco que ella conocía solo le importaban los balances y los beneficios. Volvió a la casa justo cuando el plazo de 24 horas estaba a punto de expirar. Encontró a Marco en la cocina, sirviéndose un café, ya vestido con ropa de trabajo, aunque la suya era de marca y sospechosamente limpia. ¿Y bien?, preguntó él sin mirarla. ¿Cuál es el veredicto? ¿Nos quedamos en la ruina o intentamos matarnos durante un año? Llamaré a Ricardo, dijo ella, ignorando su sarcasmo. Acepto los términos. Marco se giró por fin, estudiándola con una intensidad que la incomodó. Vaya. Pensé que tu orgullo era más grande que tu amor por la viña. Mi amor por la viña es más grande que mi odio por ti. Que te quede claro. Esto es una tregua, no la paz. Un año. Y después, cada uno por su lado. Él asintió lentamente. Un año. Trato hecho. Y así comenzó el año más largo de sus vidas. El primer día fue una batalla campal. Marco decidió instalarse en la habitación contigua a la de Elena, la que había sido de sus padres. Es la más grande y tiene las mejores vistas, argumentó él. Era el cuarto de mis padres. No puedes dormir ahí, protestó ella. Pues ahora es el cuarto del codueño. A no ser que quieras que tomemos la decisión de forma unánime, replicó él con una sonrisa burlona, sabiendo que la tenía atrapada. Terminaron gritándose en el pasillo hasta que Isabel salió de la cocina con una cuchara de madera en la mano. Basta ya los dos. Parecen niños. Don Fernando debe de estar revolviéndose en su tumba. Marco, quédate en el cuarto de invitados del ala oeste. Es grande y silencioso. Elena, deja de buscarle pelea por todo. Este año será tan difícil como vosotros queráis que sea. Ambos se callaron, avergonzados como niños regañados. Más tarde, en la primera reunión oficial como codirectores en el despacho, el conflicto continuó. He revisado los últimos informes de ventas, empezó Marco, deslizando una carpeta por la mesa. Las ventas nacionales han bajado un 15%. Propongo lanzar una nueva línea, un vino más joven y afrutado, para un mercado más amplio. Un vino del sol joven. Elena cogió la carpeta con desdén. ¿Un vino joven? ¿Quieres convertir nuestra marca, conocida por su crianza y su calidad, en una bebida barata para adolescentes? Estás loco. No es barato, es accesible. Se llama diversificar, Elena. Algo que deberías haber hecho hace años en lugar de seguir produciendo el mismo vino de siempre. Producimos el mejor vino de la región. La gente paga por la calidad, no por una botella bonita con un nombre pegadizo. La gente necesita saber que existimos. La competencia es feroz. Necesitamos marketing, presencia en redes sociales, catas virtuales. Lo que necesitamos es una buena cosecha, no un influencer bebiendo nuestro vino en pijama, espetó ella. La discusión se intensificó. Sus visiones eran opuestas. Ella defendía la tradición, el método artesanal, la conexión con la tierra. Él defendía la modernización, la expansión, la adaptación al mercado. Eran el aceite y el agua. Javier entró en mitad de la discusión, quitándose el sombrero respetuosamente. Perdonen que interrumpa. Tenemos un problema. Ambos se giraron hacia él. ¿Qué ocurre, Javier?, preguntó Elena, su tono cambiando instantáneamente a uno de preocupación. Es en el sector norte. Algunas de las hojas se están poniendo amarillas, con manchas de aceite. Me temo que podría ser mildiu. El mildiu, un hongo devastador, era la peor pesadilla de cualquier viticultor.
Si se extendía, podía arruinar toda la cosecha. La discusión de negocios quedó olvidada al instante. Elena y Marco corrieron hacia los viñedos seguidos por Javier. Elena se arrodilló, tocando una de las hojas afectadas. Su rostro estaba pálido. Hay que actuar ya. Hay que aplicar el tratamiento de azufre y cobre a toda la sección. Hoy mismo. Y arrancar las vides más afectadas para que no se propague. Marco estaba de pie a su lado, observando con el ceño fruncido. Espera un momento. Aplicar el tratamiento a toda la sección es carísimo. ¿Estás segura de que es necesario? ¿Y arrancar las vides? Perderemos producción. Elena se levantó, encarándolo con incredulidad. ¿Me estás hablando de dinero ahora? ¿Cuándo toda la cosecha está en riesgo? Si no actuamos con contundencia, no habrá producción que perder. No estoy hablando de no actuar. Estoy hablando de ser inteligentes. ¿Por qué no hacemos un análisis de suelo y de las hojas en un laboratorio? Confirmamos la extensión del hongo y actuamos con precisión. Podríamos ahorrarnos miles de euros. Y mientras tu laboratorio nos da los resultados en una semana, el hongo se habrá comido media viña. Hay decisiones que no se toman con una calculadora, Marco. Se toman con la experiencia, con el instinto. Algo que tú no tienes. La rabia en la voz de Elena era palpable. Para ella, la duda de Marco era una ofensa personal, un ataque a sus años de dedicación. Y tú no tienes visión de negocio. Siempre te vas al extremo. Podrías llevarnos a la bancarrota con tus instintos. La tensión entre ellos era tan densa que incluso los trabajadores cercanos se callaron para observarlos. Javier intervino, su voz tranquila pero firme. El joven Marco tiene parte de razón, Elena. Arrancar las vides es una medida muy drástica. Pero tú también tienes razón. No podemos esperar una semana. Quizás podríamos empezar con el tratamiento en la zona afectada y las hileras colindantes mientras enviamos las muestras. Ambos miraron a Javier, el único puente entre sus dos mundos. Elena respiró hondo, tratando de calmarse. Odiaba admitirlo, pero el compromiso tenía sentido. Marco asintió, aunque a regañadientes. De acuerdo. Prepara el tratamiento para la zona 0, Javier. Yo me encargo de llevar las muestras al laboratorio agronómico de la ciudad ahora mismo. Y buscaremos un experto en plagas para tener una segunda opinión. Elena se sorprendió por su proactividad. Esperaba más resistencia. Por primera vez en el día, trabajaron como un equipo, aunque fuera un equipo lleno de resentimiento. Pasaron el resto de la tarde en una actividad frenética. Elena, con sus botas llenas de barro, dirigió personalmente la aplicación del tratamiento, su voz era firme y segura. Ganándose el respeto de los trabajadores que veían en ella a la verdadera heredera del espíritu de don Fernando. Marco, por su parte, demostró una eficiencia que Elena no quería reconocer. Hizo media docena de llamadas, consiguió una cita de emergencia en el mejor laboratorio de la región y contactó con un enólogo de renombre que era experto en plagas fúngicas y que prometió visitar la viña al día siguiente. Volvieron a la casa al anochecer, exhaustos, sucios y sin haberse dirigido la palabra en horas. El olor a tierra y a los químicos del tratamiento se aferraba a su ropa. Isabel les había preparado la cena, pero el ambiente en la enorme mesa de comedor era gélido. Comieron en silencio, el único sonido era el chocar de los cubiertos contra la porcelana. Elena se sentía agotada, no solo física sino emocionalmente. Cada interacción con Marco era un campo de minas. «¿Vas a seguir mirándome como si hubiera intentado envenenar a tu perro?», rompió Marco el silencio de repente. Elena levantó la vista de su plato. «Estaba pensando en cómo tu primer impulso siempre es pensar en el dinero, incluso por encima de la salud de la viña. Estaba pensando en cómo tu primer impulso es actuar sin pensar en las consecuencias financieras, lo que podría arruinarnos a largo plazo. No son impulsos tan diferentes. Ambos queremos proteger esto», dijo él, señalando con la cabeza hacia las ventanas oscuras detrás de las cuales se extendían sus tierras. «No lo protegemos de la misma manera». «No. Pero tal vez ambas maneras sean necesarias».
El corazón y la cabeza. Tú pones el corazón, Elena. Nadie lo duda. Pero se necesita una cabeza fría para que ese corazón pueda seguir latiendo. Ella no respondió. Odiaba cuando él sonaba razonable. Era mucho más fácil odiarlo cuando era simplemente un imbécil arrogante. Después de la cena, Elena se refugió en la biblioteca, un lugar que siempre había sido su santuario. Estaba buscando un viejo libro de viticultura de su abuelo cuando escuchó un ruido. Marco entró, llevaba 2 copas y una botella de su mejor reserva, el Gran Valdés. Tregua, ofreció, levantando la botella. Ella lo miró con sospecha. ¿Qué quieres? ¿Hablar? ¿O simplemente beber en silencio? Lo que sea preferible a esa guerra fría de la cena. Dudó por un momento, pero el día había sido demasiado largo. Asintió y él sirvió el vino. Le pasó una copa, sus dedos se rozaron por un instante. Elena sintió una pequeña descarga eléctrica, un calor inesperado que la recorrió. Rápidamente retiró la mano, esperando que él no lo hubiera notado. Si lo hizo, no dijo nada. Se sentaron en los sillones de cuero a ambos lados de la chimenea apagada. Elena dio un sorbo al vino. Era excepcional, como siempre. El resultado de su trabajo. Sabes, dijo Marco, mirando el líquido rojo oscuro en su copa. La primera vez que papá me dio a probar este vino, yo tenía 15 años. Me dijo, esto, hijo, no es solo uva fermentada. Es sol, es lluvia, es tierra, es el sudor de tu abuelo y el mío. Y algún día, será el tuyo y el de Elena. Siempre hablaba de los dos juntos. Como si fuéramos un equipo. Elena se tensó. Pues tuvo una forma muy extraña de fomentar el espíritu de equipo, poniéndonos a competir por todo. Quizás no nos ponía a competir. Quizás nos estaba preparando. A ti para la tierra, a mí para el mundo. Pensaba que juntos seríamos invencibles. Bebió un sorbo de vino. Pero se olvidó de un pequeño detalle, que nos odiamos a muerte. Elena no pudo evitar una pequeña sonrisa amarga. Sí, un detalle sin importancia. Se quedaron en silencio por un momento, un silencio menos tenso que el de la cena. El vino parecía haber suavizado los bordes afilados de su animosidad. ¿Por qué me odias tanto, Elena? Y no me digas que es por la viña, preguntó Marco de repente, su voz seria. La pregunta la tomó por sorpresa. Lo miró a los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, vio una curiosidad genuina, no un desafío. Se tomó su tiempo para responder. Yo no te odio por la viña. Te odio por lo que le hiciste a mi padre. Marco frunció el ceño. ¿Qué se supone que le hice? Le diste el hijo que siempre quiso y que yo nunca pude ser. Llegaste tú, y de repente, mis logros no eran suficientes. Mis notas en la escuela no importaban si tú ganabas un debate. Mi habilidad para podar las vides no se comparaba con tu facilidad para los idiomas. Él te miraba con un orgullo, que nunca me dedicó a mí. Las palabras salieron con un dolor que había mantenido encerrado durante años. Vio que la expresión de Marco cambiaba, la arrogancia se desvanecía para dejar paso a algo que parecía, culpa. Elena, eso no es cierto. Él te adoraba. Siempre me decía lo orgulloso que estaba de ti, de tu pasión por la tierra. Decía que tú eras el alma de la viña del sol. ¿Te lo decía a ti? Porque a mí nunca me lo dijo. A mí me preguntaba por qué no era más como tú. Se hizo un silencio pesado, lleno de 20 años de malentendidos. Lo siento, dijo Marco finalmente, y sonaba sincero. Nunca quise que te sintieras así. Yo solo, quería pertenecer a algún sitio. Cuando llegué aquí, estaba solo. Tú tenías una familia, una historia. Yo no tenía nada. Intenté ser lo que Fernando esperaba de mí para ganarme mi lugar. Tal vez me esforcé demasiado. Elena se sintió incómoda. Era la primera vez que hablaban con tanta honestidad. Era la primera vez que lo veía como algo más que el intruso, que lo veía como el niño huérfano que había llegado a su casa hacía tantos años. Ambos queríamos lo mismo, dijo ella en voz baja. Su aprobación.
Asintieron al mismo tiempo. Era una verdad dolorosa que los unía de una forma que nunca antes habían experimentado. Bebieron el resto del vino en un silencio pensativo. La tregua era frágil, pero por primera vez, parecía real. Al día siguiente, la fragilidad de esa tregua fue puesta a prueba. El experto en plagas, un hombre llamado afrancesado llamado Dr. Dubois, llegó y confirmó sus peores temores. El mildiu era de una cepa particularmente agresiva. Elogió la rápida acción inicial de Elena, pero secundó la idea de Marco de un enfoque más medido y científico para el resto del viñedo, recomendando un tratamiento biológico más caro pero menos dañino para las uvas a largo plazo. El tratamiento biológico costará un 30% más, dijo Marco esa tarde en el despacho, revisando los presupuestos. Pero según Dubois, preservará mejor el terroir y la calidad final de la uva. A largo plazo, es una inversión en nuestra reputación. Elena, que al principio se había opuesto por el costo, se encontró asintiendo. Dubois tiene razón. No podemos arriesgar la calidad del vino. Estoy de acuerdo. Marco la miró, sorprendido por su fácil aceptación. Vaya. Sin peleas. ¿Debería preocuparme? Elena casi sonrió. No te acostumbres. Simplemente es la decisión correcta. Pero esto retrasará la compra de los nuevos tanques de fermentación de acero inoxidable que quería para la bodega. Marco se recostó en su silla, mirándola. Podemos reasignar fondos del presupuesto de marketing. Mi campaña para el vino joven puede esperar. Salvar la cosecha actual es la prioridad. Ahora fue el turno de Elena de sorprenderse. Marco, el rey del marketing, posponiendo su proyecto estrella por el bien de la viña. Gracias, dijo ella, y la palabra se sintió extraña en su boca al dirigírsela a él. Los siguientes días encontraron un ritmo de trabajo inesperado. Seguían discutiendo, pero las peleas eran sobre logística y horarios, no sobre principios fundamentales. Descubrieron que, a pesar de sus diferencias, eran un equipo formidable. Elena coordinaba las operaciones en el campo con una precisión militar. Marco manejaba la logística, las finanzas y las comunicaciones con una eficiencia implacable. Una tarde, Elena estaba en la bodega, revisando la temperatura de las barricas. El aire era fresco y olía a roble húmedo y vino. Estaba subida a una escalera de mano, tratando de alcanzar un sensor en la parte superior de una de las grandes cubas. El escalón estaba resbaladizo. Su pie falló y soltó un grito ahogado mientras perdía el equilibrio. Se preparó para el impacto contra el suelo de hormigón, pero en lugar de eso, sintió unos brazos fuertes que la rodeaban, deteniendo su caída. Abrió los ojos y se encontró con el rostro de Marco a centímetros del suyo. Él la sostenía firmemente contra su pecho. Su corazón latía con fuerza, por el susto y por la inesperada proximidad. Podía sentir el calor de su cuerpo a través de la ropa, el ritmo firme de su corazón contra su espalda. Su aliento olía a café y a menta. Cuidado, fierecilla, dijo él, su voz era un murmullo grave y burlón cerca de su oído. No querrás desperdiciar una botella, ni romperte ese lindo cuello. La piel de Elena se erizó. Se sintió paralizada por un momento, extrañamente segura en sus brazos. Demasiado segura. Suéltame, dijo ella, aunque su voz sonó menos firme de lo que pretendía. Puedo cuidarme sola. Marco no la soltó de inmediato. La giró lentamente para que quedaran frente a frente, sus manos todavía en su cintura. Estoy empezando a dudarlo. Pareces tener una extraña afición por el peligro. Sus ojos oscuros recorrieron su rostro, deteniéndose en sus labios por un segundo antes de volver a sus ojos. Elena sintió que sus mejillas se sonrojaban. ¿Y tú pareces tener una afición por aparecer en el momento justo para hacerte el héroe? Es uno de mis muchos talentos, susurró él, su sonrisa era lenta y descarada. Se inclinó un poco más, y por un momento de locura, Elena pensó que iba a besarla. Y una parte aún más loca de ella quería que lo hiciera. Contuvo la respiración, el mundo entero reduciéndose a ese pequeño espacio entre ellos. El olor a vino, a madera, y a él, la embriagó.
Justo entonces, uno de los trabajadores de la bodega entró. Jefa, el camión con el tratamiento Biol. Se detuvo en seco al verlos, sus ojos se abrieron como platos. Marco y Elena se separaron al instante, como si se hubieran quemado. Elena se alisó la camisa, evitando la mirada de ambos hombres, su corazón todavía martilleando. Gracias, murmuró hacia Marco sin mirarlo. Yo, tengo que supervisar la descarga. Y prácticamente huyó de la bodega, con las mejillas ardiendo. Marco se quedó allí, mirando cómo se iba, con una expresión indescifrable en el rostro. Levantó una mano y se tocó los labios, como si pudiera saborear un beso que nunca había sucedido. Durante los días siguientes, una nueva tensión se instaló entre ellos. Ya no era solo animosidad, ahora había una conciencia palpable del otro, una corriente subterránea de algo que ninguno de los dos quería nombrar. Se rozaban en los pasillos estrechos de la casa, y ambos se apartaban como si una chispa hubiera saltado entre ellos. Sus miradas se encontraban a través de la mesa en las reuniones y aguantaban la vista un segundo más de lo necesario. Elena se encontraba observándolo más de lo que admitiría. Notaba la forma en que se pasaba la mano por el pelo cuando estaba estresado, la concentración en su rostro cuando analizaba una hoja de cálculo. La forma en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de un nuevo mercado en Asia. Y se odiaba por ello. Se suponía que tenía que odiarlo a él, no fijarse en esos detalles. Una noche, un par de semanas después de la lectura del testamento, estaban cenando en un silencio incómodo. El problema del mildiu estaba bajo control, y un periodo de relativa calma se había asentado en la viña. De repente, el sonido de un coche de lujo subiendo por el camino de grava rompió la quietud. Unos minutos después, Isabel entró en el comedor, su expresión era una mezcla de confusión y desaprobación. Señorito Marco, tiene visita. Detrás de Isabel, apareció una mujer. Era alta, escultural, con un cabello rubio platino perfectamente peinado y un vestido rojo que parecía cosido sobre su cuerpo. Emanaba una confianza y una sofisticación que parecían fuera de lugar en la rústica elegancia de la hacienda. Elena la reconoció al instante por las fotos de las revistas de sociedad que a veces hojeaba. Era Sofía Casanova, la famosa modelo e influencer, con la que Marco había tenido una relación muy publicitada el año anterior. Marco, querido. No vas a saludarme, dijo Sofía con una voz melosa, ignorando por completo la presencia de Elena. Marco se había puesto pálido. Se levantó lentamente de su silla. ¿Sofía? ¿Qué haces aquí? Pues vine a verte, tontito, ronroneó ella, caminando hacia él y rodeando su cuello con sus brazos. Escuché lo de tu padre y vine a darte mi apoyo. Y a recordarte lo que te estás perdiendo. Le dio un beso sonoro y prolongado en los labios. Elena sintió una punzada aguda y fea en el estómago. No era odio. Era algo diferente, algo que le revolvió las entrañas y le hizo apretar el tenedor con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Eran celos. Puros y rabiosos celos. Y el descubrimiento la dejó sin aliento. Marco se apartó de Sofía, pareciendo incómodo. Sofía, ahora no es un buen momento. Oh, no seas aburrido, dijo ella, y luego pareció fijarse en Elena por primera vez. La recorrió con la mirada de arriba a abajo, deteniéndose en su ropa de trabajo y sus botas manchadas. Una pequeña sonrisa de superioridad se dibujó en sus labios perfectamente pintados. ¿Y tú debes ser la hermanita? ¿La granjera? Marco me ha hablado de ti. El tono condescendiente hizo que la sangre de Elena hirviera. Se levantó, forzando una sonrisa fría. Elena Valdés. Copropietaria y codirectora de Viña del Sol. Y tú debes ser la visita inesperada. La casa es grande, pero no tanto como para alojar sorpresas. La hostilidad era tan evidente que incluso Sofía pareció notarla. Su sonrisa se tensó. Marco intervino rápidamente, poniéndose entre las dos mujeres como si temiera que fueran a saltar la una sobre la otra. Elena, por favor. Sofía, hablaremos en el despacho. Isabel, ¿puedes llevar las maletas de la señorita Casanova a un cuarto de invitados? En el ala este.
Lejos. La última palabra fue para Elena, una súplica silenciosa. Sofía le lanzó una mirada triunfante a Elena por encima del hombro de Marco mientras él la guiaba fuera del comedor. Ya sabía yo que necesitabas que alguien le pusiera un poco de emoción a este lugar tan rústico, cariño. He venido para quedarme una temporada. Elena se quedó sola en el comedor, el sonido de la risa de Sofía resonando en sus oídos. Se sentó de nuevo, la comida en su plato de repente le pareció insípida. La frágil paz se había hecho añicos. Una guerra acababa de ser declarada, y por primera vez, Elena se dio cuenta de que no estaba luchando solo por la viña. Estaba luchando contra sentimientos que no entendía y contra una mujer que parecía saber exactamente lo que quería, a Marco. La presencia de Sofía en la casa fue como un veneno lento. Se paseaba por la hacienda con sus vestidos de diseñador y sus tacones, criticando la decoración, que consideraba anticuada, y tratando a Isabel y a los demás empleados como si fueran sus sirvientes personales. Seguía a Marco a todas partes, interrumpiendo reuniones con quejas triviales o con intentos de seducción apenas disimulados. Y lo peor de todo, a Marco no parecía importarle tanto como a Elena le hubiera gustado. Él era educado, a veces distante, pero no la echaba. Y eso volvía loca a Elena. Una mañana, Elena entró en el despacho y los encontró juntos. Sofía estaba sentada en el borde del escritorio de Marco, su falda peligrosamente corta, mientras le masajeaba los hombros. Marco tenía los ojos cerrados. «Estás tan tenso, cariño. Necesitas relajarte», ronroneaba Sofía. «Interrumpo algo», dijo Elena con una voz cortante como el hielo. Marco abrió los ojos de golpe y se apartó de Sofía. «Elena. No te oí entrar». «Evidentemente. Supongo que los problemas con el distribuidor de Alemania pueden esperar a que termines tu sesión de relajación». Sofía se levantó, su movimiento fue fluido y depredador. Se acercó a Elena hasta quedar a pocos centímetros. «Mira, granjerita, no sé qué te crees, pero Marco y yo tenemos una historia. Una muy apasionada. Así que te sugiero que te ocupes de tus uvas y nos dejes a nosotros los asuntos de adultos». Elena soltó una carcajada. ¿Asuntos de adultos? ¿Lo dices por la forma en que te aferras a un hombre que claramente no está interesado en reavivar vuestra historia, o por tu completa incapacidad para entender que esto es un lugar de trabajo? El rostro de Sofía se contrajo por la rabia. «Marco, dile algo». Marco se frotó la cara, luciendo cansado. «Sofía, Elena tiene razón. Este es nuestro despacho. Tenemos que trabajar. Por favor, ¿podrías dejarnos solos?». La expresión de Sofía pasó de la rabia a la ofensa herida en un instante. «Bien. Ya veo cómo es. Cuando te canses de jugar a los empresarios con ella, estaré en la piscina». Salió del despacho con un portazo dramático. Se hizo un silencio tenso. «¿Por qué la dejas quedarse?», preguntó Elena finalmente. «Es obvio que solo está aquí para crear problemas». «No es tan fácil, Elena. Su padre es un inversor importante en uno de mis proyectos tecnológicos. No puedo simplemente echarla a patadas». «Así que esto también tiene que ver con el dinero», dijo Elena con desprecio. «No todo en mi vida tiene que ver con el dinero, pero soy lo suficientemente inteligente como para no crearme enemigos poderosos por un capricho. Estará aquí unos días y luego se irá. Solo ten paciencia». «No tengo paciencia para ella. Ni para ti, cuando dejas que te manipule así». Salió del despacho, furiosa. La convivencia se había vuelto insostenible. Elena se zambulló en el trabajo, pasando más y más horas en los viñedos, solo para evitar la casa. Pero incluso allí, el fantasma de Sofía la perseguía. Un día, Javier se le acercó mientras revisaba unas vides. «Esa mujer de la capital da mala espina, niña Elena». «¿Tú también lo crees, Javier? Se pasea por aquí como si fuera la dueña. Ayer le preguntó a uno de los muchachos cuánto ganaba y si no estaba cansado de trabajar para otros. Está sembrando cizaña». La rabia de Elena creció. Sofía no solo estaba invadiendo su casa y su paz mental,
sino que ahora también estaba intentando desestabilizar a su gente. Esa noche, decidió confrontar a Marco de una vez por todas. Lo buscó por toda la casa y finalmente lo encontró en la terraza, mirando las estrellas, con un vaso de whisky en la mano. Sofía no estaba a la vista. Se tiene que ir. Ahora mismo, dijo Elena sin preámbulos. Marco se giró. A la luz de la luna, parecía más vulnerable de lo que nunca lo había visto. ¿Qué ha hecho ahora? Está hablando con los trabajadores, metiendo ideas raras en sus cabezas. Esto es mi familia, Marco. No permitiré que una arpía como ella venga a envenenar todo lo que amamos. Marco suspiró, un sonido largo y cansado. Hablaré con ella mañana. Le pediré que se vaya. No mañana. Ahora. O se va ella o me voy yo. Y que sepas que estoy dispuesta a perder la viña antes que seguir viviendo así. Era un farol. Nunca abandonaría la viña. Pero necesitaba que él entendiera la gravedad de la situación. Él la miró fijamente, sus ojos buscando los suyos en la oscuridad. ¿De verdad la odias tanto? La odio porque es una amenaza para este lugar. Y dudó. Y la odio por la forma en que te mira. Y la forma en que tú la dejas que te mire. La confesión quedó flotando en el aire entre ellos, cruda y honesta. Él dio un paso hacia ella. ¿Y cómo quieres que te mire a ti, Elena?, preguntó, su voz era apenas un susurro. La pregunta la desarmó. Su corazón empezó a latir con fuerza. Se dio cuenta de que estaban más cerca de lo que deberían. Podía oler el whisky en su aliento, mezclado con su propio aroma masculino. Yo no quiero que me mires de ninguna forma, mintió, su voz temblorosa. Él levantó una mano y con el dorso de sus dedos, acarició suavemente su mejilla. Su piel se incendió ante el contacto. Mientes, susurró él. Mientes muy mal. Y entonces, se inclinó y la besó. No fue un beso suave ni tentativo. Fue un beso hambriento, desesperado, cargado con años de frustración, de rabia, de una atracción negada y enterrada. Elena se quedó paralizada por un segundo, su mente gritaba que se apartara, que lo golpeara, pero su cuerpo la traicionó. En lugar de empujarlo, sus manos subieron hasta su nuca, enredándose en su pelo, y le devolvió el beso con la misma intensidad. Fue un beso que borró todo, el testamento, la viña, Sofía. Solo existían ellos dos en esa terraza, bajo las estrellas, finalmente rindiéndose a algo que había estado creciendo entre ellos en la oscuridad, como una vid silvestre, fuerte e inevitable. Cuando finalmente se separaron, sin aliento, se miraron a los ojos. El odio había desaparecido. En su lugar, había algo mucho más complicado y aterrador. Algo que se parecía peligrosamente al deseo. Justo en ese momento, la puerta de la terraza se abrió, inundándolos con la luz del salón. Sofía estaba allí, de pie, con los brazos cruzados y una expresión de pura furia en el rostro. Pero qué bonito. Parece que la granjerita no es tan santurrona como parece, siseó, su voz llena de veneno. La burbuja se rompió. Elena y Marco se apartaron, la culpa y la confusión reemplazando la pasión de hacía un momento. La verdadera guerra no había hecho más que empezar. La acusación de Sofía resonó en la quietud de la noche, tan afilada como un trozo de vidrio roto. Elena se apartó de Marco como si se hubiera quemado, su piel todavía hormigueando donde él la había tocado, el sabor de su beso aún en sus labios. La vergüenza y la furia la inundaron en oleadas. Vergüenza por haber sido descubierta en un momento de debilidad tan vulnerable. Furia hacia Sofía por su interrupción maliciosa, y furia hacia sí misma por haber permitido que sucediera. Marco, por su parte, reaccionó más lentamente, sus ojos todavía oscuros por la pasión de hacía un momento, ahora se entrecerraban con frustración mientras se volvía para encarar a Sofía. Sofía, esto no es lo que parece, empezó él, su voz grave y controlada, pero Elena pudo detectar una nota de pánico en ella. Oh, no lo es, se burló Sofía, entrando en la terraza, su vestido rojo brillante como una señal de peligro bajo la luz del salón. Se detuvo frente a ellos, sus ojos yendo de uno a otro, disfrutando de su incomodidad.
A mí me pareció que le estabas metiendo la lengua hasta la garganta a la hermanita granjera. Y ella no parecía estar quejándose. Supongo que debajo de toda esa tierra y esa ropa sin chiste, hay una pequeña zorra tratando de salir. Y basta, gruñó Marco, dando un paso adelante para interponerse entre las dos mujeres. No tienes derecho a hablarle así a Elena. Esta es su casa. La risa de Sofía fue estridente. ¿Su casa? Pensé que era vuestra casa. Y yo soy tu invitada, Marco. ¿O vas a dejar que ella me insulte y me falte al respeto? Yo vine aquí para apoyarte en tu duelo y me encuentro con esto. Jugaba la carta de la víctima a la perfección. Viniste aquí sin ser invitada y has causado problemas desde que llegaste, espetó Elena, recuperando la voz. La vergüenza estaba siendo reemplazada por una ira gélida. Marco y yo estábamos discutiendo un asunto de negocios. Tú lo has malinterpretado. Ah, claro. Negocios, le llaman ahora a eso, dijo Sofía, señalando entre ellos con un dedo de uña roja impecable. No me extraña que la viña esté en problemas si así es como trabajan. Sofía, vete a tu habitación, ordenó Marco, su paciencia finalmente agotada. Hablaremos por la mañana. No, hablaremos ahora. O ella se disculpa por su comportamiento, o te juro, Marco, que haré una llamada a mi padre y le contaré lo preocupado que estás por la herencia. Tan ocupado seduciendo a tu hermanastra que no puedes ni recibir a tus invitados como es debido. La amenaza flotó en el aire, fea y explícita. Elena vio cómo la mandíbula de Marco se tensaba. Sabía lo importante que era el padre de Sofía para sus otros negocios. La víbora lo tenía atrapado. No voy a disculparme por nada, dijo Elena con calma, levantando la barbilla. Si quieres quedarte, bien. Si quieres irte, mejor. Pero que te quede claro, esta es mi tierra. Y aquí, tú no das las órdenes. Se giró para mirar a Marco, sus ojos verdes lanzando chispas. Y tú, decide de qué lado estás. Porque yo no voy a participar en este circo. Sin esperar una respuesta, Elena se dio la vuelta y entró en la casa, pasando junto a Sofía con la cabeza bien alta, aunque por dentro sentía que se iba a desmoronar. No se detuvo hasta llegar a su habitación, donde cerró la puerta con llave y se apoyó contra ella, su corazón latiendo como un tambor desbocado. El beso. Había sido un terremoto, un cataclismo que había sacudido los cimientos de su mundo. Lo había odiado durante 20 años, y en 20 segundos, él había destrozado todas sus defensas con un solo beso. Y lo peor de todo, era que le había gustado. Dios, como le había gustado. Había deseado más. Y ahora Sofía lo sabía. Lo usaría como un arma, se dio cuenta. Un arma contra ella, contra Marco, contra la frágil alianza que habían empezado a construir. Pasó la noche en vela, alternando entre la furia y una extraña y confusa excitación. A la mañana siguiente, bajó a desayunar preparada para la guerra. Pero la casa estaba en silencio. Encontró a Isabel en la cocina, su rostro era una máscara de desaprobación. La señorita Casanova desayunó en su habitación, informó Isabel. ¿Y Marco? El señorito salió muy temprano hacia la ciudad. Dijo que tenía una reunión de negocios urgente y que no volvería hasta la noche. Elena sintió una punzada de decepción mezclada con alivio. Estaba huyendo. Huyendo de la confrontación, de ella. Le facilitaba las cosas, pero también la hacía sentir abandonada. El día fue extrañamente vacío. Se sumergió en el trabajo, pero su mente no dejaba de volver al beso, a la mirada de Marco, al veneno en la voz de Sofía. Cuando Marco regresó esa noche, Elena lo estaba esperando en el despacho. Se veía agotado. Tenemos que hablar, dijo ella en cuanto él entró. Él asintió, dejando su maletín en la mesa. No la miraba a los ojos. Elena, sobre anoche. No, lo interrumpió ella. No vamos a hablar de eso. No pasó. Fue un error, el estrés, el vino de la otra noche, llámalo como quieras. Pero no puede volver a suceder. Deseaba que sus palabras sonaran más convincentes para sus propios oídos.
Él finalmente la miró, y había una expresión herida en sus ojos que ella no esperaba. ¿Un error? ¿Eso fue todo para ti? Fue una estupidez que nos pone en una posición vulnerable con Sofía. Y hablando de ella, ¿qué piensas hacer? Marco se pasó una mano por el pelo. Hablé con ella esta mañana. Le dije que su comportamiento fue inaceptable. Se disculpó. Se disculpó, se rió Elena sin alegría. ¿Y tú le creíste? Dijo que estaba alterada, que reaccionó por celos. Me prometió que se comportaría. Dijo que solo quiere ayudar. Que podría usar sus contactos de influence para promocionar la nueva línea de vino joven. Elena lo miró con incredulidad. ¿Le vas a dar poder sobre nuestro negocio? ¿A ella? ¿Después de cómo amenazó con llamar a su padre? ¿Después de cómo me insultó? Eres increíble. Eres débil. No soy débil, replicó él, su voz subiendo de tono. Soy pragmático. El padre de Sofía podría arruinarme un acuerdo que llevo preparando 6 meses. Un acuerdo que, por cierto, beneficiaría indirectamente a esta viña. A veces hay que tragarse el orgullo y jugar el juego, Elena. Algo que tú, en tu torre de marfil de uvas y tierra, nunca entenderás. Y yo entiendo de lealtad. Entiendo de defender a tu familia. Y anoche, no hiciste nada. Te quedaste ahí parado mientras ella me humillaba. Estaba tratando de evitar una catástrofe mayor. Pues fracasaste. Porque ahora ella cree que puede hacer lo que quiera. Y yo creo que eres un cobarde. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, feas e irrevocables. Él la miró con una frialdad que le heló la sangre. Si eso es lo que crees, entonces no tenemos nada más que hablar. Me encargaré de Sofía. Tú encárgate de tus viñedos. Salió del despacho, dando un portazo. Elena se quedó allí, temblando. La brecha entre ellos era ahora más grande que nunca. El beso no los había unido, los había destrozado. Durante las siguientes semanas, la vida en la hacienda se convirtió en una tortura de cortesía forzada. Marco y Elena se comunicaban estrictamente por correo electrónico o a través de Isabel, limitando sus interacciones a lo absolutamente necesario. Sofía, fiel a su palabra, se comportó. Era dulce como la miel con Marco en presencia de Elena y fría como el hielo con Elena cuando estaban a solas. Hizo algunas publicaciones en sus redes sociales sobre la encantadora viña familiar, ganándose puntos con Marco, pero Elena sabía que era una serpiente esperando el momento de atacar. Y Elena se sentía miserable. La viña, que siempre había sido su refugio, ahora se sentía como una jaula. El trabajo no podía distraerla del recuerdo de aquel beso, de la sensación de los brazos de Marco a su alrededor. Estaba distraída, irritable, y Javier fue el primero en notarlo. Estás luchando la guerra equivocada, niña, le dijo un día, mientras podaban juntos una hilera de vides. Ella siguió cortando, sin mirarlo. ¿De qué hablas, Javier? Dejas que esa mujer te saque de tus casillas. Y pagas tu enfado con él. Pero el problema no es ella. El problema es lo que está pasando entre vosotros dos. Lo veo. Todo el mundo lo ve. No está pasando nada, mintió ella. Javier dejó sus tijeras y la obligó a mirarlo. Yo te he cambiado los pañales, Elena Valdés. A mí no me puedes mentir. Ese muchacho te importa más de lo que quieres admitir. Y tú a él. Pero sois tan orgullosos los dos, que preferís haceros la guerra antes que hablar de frente. Las palabras de Javier la dejaron pensativa. Tenía razón. El orgullo los estaba consumiendo. Esa misma tarde, recibió una llamada. Era de los organizadores de la fiesta anual de la vendimia, el evento social más importante de la región. El presidente del comité le recordó que, como copropietarios de Viña del Sol, una de las bodegas fundadoras, se esperaba que Marco y ella asistieran y dieran el discurso de apertura. Como había hecho su padre durante 30 años. Elena sintió un nudo en el estómago. La idea de pasar una noche entera con Marco, fingiendo ser un frente unido, era una pesadilla.
Pero negarse sería un escándalo, una falta de respeto a la memoria de su padre. Tuvo que aceptar. Cuando se lo comunicó a Marco esa noche en el pasillo, él tuvo la misma reacción. ¿Juntos? ¿En público? Toda la noche. Es la tradición. No podemos faltar, dijo ella. Perfecto. Otra farsa más para la colección, murmuró él, y siguió su camino. Cuando llegó la noche del evento, la tensión en la casa era casi insoportable. Elena se puso un vestido verde esmeralda que resaltaba el color de sus ojos, un vestido que no había usado en años. Era elegante, sencillo, pero le sentaba como un guante. Se recogió el pelo en un moño bajo, dejando algunos mechones sueltos para enmarcar su rostro. Cuando bajó las escaleras, Marco la estaba esperando en el vestíbulo. Llevaba un smoking negro que le sentaba a la perfección. Estaba increíblemente guapo, y Elena odió la forma en que su corazón dio un vuelco al verlo. Él se quedó sin aliento por un momento cuando la vio. Sus ojos recorrieron su figura de arriba a abajo, y por un instante, la fría distancia de las últimas semanas desapareció. Vio deseo en su mirada, puro e inconfundible. Estás, impresionante, Elena, dijo, su voz era un ronroneo bajo. Ella sintió un sonrojo subir por su cuello. Tú no estás mal para ser un burócrata, replicó, tratando de mantener su tono sarcástico, pero sus palabras carecían de mordiente. Justo entonces, Sofía apareció en lo alto de la escalera, llevando un vestido plateado lleno de lentejuelas que dejaba muy poco a la imaginación. No es adorable, dijo con una voz empalagosa. Los dos hermanitos, listos para su gran noche. Lástima que no me hayas invitado, cariño. Me habría encantado veros dar vuestro discursito. Es un evento para viticultores, Sofía. Te aburrirías, dijo Marco con frialdad, ofreciéndole el brazo a Elena. Vámonos. Se nos hace tarde. Elena aceptó su brazo, la sensación de su mano en su codo enviando otra descarga a través de ella. La mirada de odio que Sofía le lanzó mientras salían fue tan intensa que casi pudo sentirla físicamente. El viaje en coche fue silencioso, pero no era un silencio hostil como antes. Era un silencio cargado de expectación. Cuando llegaron al club de campo donde se celebraba la fiesta, todas las miradas se posaron en ellos. Eran los herederos de la dinastía Valdés, el tema de cotilleo de toda la comarca. Hora de actuar, murmuró Marco cerca de su oído. Sonríe como si no quisieras estrangularme. No prometo nada, susurró ella de vuelta, pero una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Funcionaban bien juntos, se dio cuenta. Saludaron a la gente, aceptaron condolencias por su padre, hablaron del estado de la cosecha. Marco era encantador y diplomático, Elena era cálida y conocedora. Formaban un equipo perfecto. Él la mantenía cerca, su mano nunca abandonando la parte baja de su espalda, un gesto posesivo que enviaba oleadas de calor a través de ella y mantenía a raya a los posibles pretendientes. Cuando llegó el momento del discurso, subieron juntos al escenario. Habían acordado que él diría unas palabras sobre el futuro y ella sobre la tradición. Cuando Marco empezó a hablar, Elena lo observó. Hablaba con pasión sobre la innovación, sobre llevar los vinos de la región al mundo. Y cuando mencionó el legado de su padre, su voz se quebró por un instante. Dio su dolor, real y profundo. Cuando fue su turno, ella habló de la tierra, de las generaciones que la habían trabajado, de la memoria de su padre. En cada beat sintió la mano de Marco rozar la suya en el atril, un gesto de apoyo silencioso. Cuando terminaron, el aplauso fue atronador. Bajaron del escenario y fueron rodeados por gente que los felicitaba. Don Fernando estaría orgulloso de vosotros, les dijo un viejo amigo de la familia. Juntos, sois imparables. Más tarde, cuando empezó la música, Marco se inclinó hacia ella. ¿Me debes un baile? Ah, sí. ¿Y por qué?, preguntó ella. Porque has sido la socia perfecta esta noche. ¿Y porque quiero hacerlo? Antes de que pudiera protestar, la llevó a la pista de baile. Era una balada lenta. Él puso una mano en su cintura y con la otra tomó su mano, acercándola a él.
Elena apoyó su mano libre en su hombro, su corazón latiendo con fuerza contra su pecho. Se movían lentamente al ritmo de la música. Elena apoyó la cabeza en su hombro, cerrando los ojos por un momento, permitiéndose disfrutar de la sensación de estar en sus brazos. Olía tan bien. Javier tenía razón, murmuró ella, casi para sí misma. ¿Sobre qué?, preguntó él, su aliento cálido en su cabello. Sobre nosotros. Dijo que somos demasiado orgullosos. Él la apartó un poco para mirarla a los ojos. Es verdad. Yo, lamento como te hablé la otra noche, Elena. Fui un cobarde. Tenías razón. Debí haberte defendido. La disculpa la tomó por sorpresa. Vio una sinceridad en sus ojos que la desarmó. Yo también lamento haberte llamado débil, admitió ella. Estabas en una posición difícil. Se quedaron mirándose, la música arremolinándose a su alrededor. El espacio entre ellos se sentía eléctrico de nuevo. Ese beso no fue un error, susurró él, su pulgar acariciando el dorso de la mano de ella. Fue lo más real que ha pasado entre nosotros en 20 años. Ella contuvo la respiración. Marco, no podemos. Sí, podemos, dijo él con firmeza. Y lo haremos. Cuando nos libremos de Sofía. Cuando este año termine. Pero tienes que saberlo. No pienso dejar que te vayas. La intensidad de su mirada la dejó sin palabras. Todo lo que pudo hacer fue asentir levemente. Una promesa silenciosa. Pero el momento se rompió cuando una voz familiar los interrumpió. ¿Elena? No puedo creer que seas tú. Elena se giró y sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Allí estaba Leonardo Aguirre, su ex prometido. El hombre al que había amado y que la había dejado plantada 2 semanas antes de la boda hacía 5 años, diciendo que no estaba preparado para la vida de campo. Era más guapo de lo que recordaba, con el pelo más oscuro y una sonrisa segura que ahora le pareció falsa. ¿Leonardo? ¿Qué haces aquí? Mis padres se mudaron de nuevo a la región. Escuché lo de tu padre, lo siento mucho. Quería llamarte, pero no me atreví. Estás preciosa, dijo, devorándola con la mirada. Elena sintió el brazo de Marco tensarse a su alrededor. Se apartó de Marco instintivamente, un viejo hábito de cortesía, pero Marco no la soltó del todo. Su mano permaneció firme en su cintura. Marco, ¿verdad?, dijo Leonardo, extendiendo una mano hacia Marco, pero mirando a Elena. Leonardo Aguirre. Éramos viejos amigos. La palabra amigo sonó forzada. Marco Valdés. El hermano de Elena. Y su socio, dijo Marco, su voz era un témpano de hielo. Estrechó la mano de Leonardo con una fuerza que hizo que el otro hombre parpadeara. La tensión era palpable. Bueno, hermano adoptivo, corrigió Leonardo con una sonrisa condescendiente. He oído hablar de las peculiares condiciones del testamento. Debe ser difícil para ti, Elena. Elena y yo lo manejamos perfectamente, intervino Marco, acercándola más a él. De hecho, nunca hemos trabajado mejor juntos. Leonardo ignoró a Marco y se dirigió a Elena. ¿Te importaría si te robo un baile? Por los viejos tiempos. Antes de que Elena pudiera responder, Marco dijo, lo siento, este baile es mío. Y el siguiente. Y todos los demás esta noche. La posesividad en su voz era tan flagrante que varias personas a su alrededor se giraron para mirar. Elena se sintió atrapada entre 2 fuegos. Marco, por favor, susurró ella. Leonardo sonrió, disfrutando del momento. No te preocupes, Elena. No quiero causar problemas entre los hermanos. Te llamaré. Podríamos tomar un café y ponernos al día. Y con una última mirada a Elena y un gesto de cabeza a Marco, Leonardo se alejó. En cuanto se fue, Elena se soltó de Marco. ¿Qué demonios te pasa? No tenías derecho a hacer eso. ¿A hacer qué? ¿A impedir que bailaras con el imbécil que te rompió el corazón? ¿Y a ti qué te importa? Es mi vida. Y mi pasado. No eres mi guardián.
Soy tu socio. Y ver a ese tipo cerca de ti, mirándote como si fueras de su propiedad, me enferma. Pues tú me estabas sujetando como si fuera tuya, replicó ella. Al menos él pregunta antes de tocarme. Se arrepintió de las palabras en cuanto salieron de su boca. Vio el dolor cruzar el rostro de Marco. Tienes razón, dijo él, su voz era hueca. Disculpa. Se dio la vuelta y se abrió paso entre la multitud, dejándola sola en medio de la pista de baile. El resto de la noche fue una tortura. Elena evitó a Marco, y él la evitó a ella. La magia se había roto. La promesa silenciosa se había hecho añicos. Volvieron a casa en un silencio gélido, más profundo y doloroso que nunca. Los días que siguieron fueron peores que antes de la fiesta. A la tensión entre Elena y Marco, y la presencia de Sofía, se sumó la reaparición de Leonardo. Fiel a su palabra, llamó a Elena. Al principio, ella ignoró sus llamadas. Pero él insistió, enviando mensajes de texto, pidiendo disculpas por su comportamiento pasado, diciendo que había sido un tonto y que nunca había dejado de pensar en ella. Parte de Elena, la parte herida y solitaria, se sentía tentada a responder. Marco estaba más distante que nunca, y Sofía parecía haber ganado terreno, siempre riendo y susurrándole cosas al oído. Leonardo ofrecía un escape, un recuerdo de una época más sencilla. Finalmente, accedió a tomar un café con él en el pueblo. Fue agradable. Leonardo era encantador, atento. Habló de su éxito como arquitecto en la ciudad, pero dijo que se había dado cuenta de que la vida corporativa estaba vacía. Dijo que había vuelto buscando sus raíces. Buscándola a ella. Elena se mantuvo a la defensiva, pero no pudo evitar sentirse halagada. Cuando volvió a la hacienda, Marco estaba en la entrada, como si la estuviera esperando. ¿Dónde estabas? ¿Te importa?, respondió ella a la defensiva. ¿Estabas con él? ¿Con Aguirre? Sí, ¿algún problema? Estuvimos hablando. Es un viejo amigo. No es tu amigo, Elena. Es el hombre que te humilló. Y ha vuelto ahora que eres rica y poderosa. ¿No lo ves? Veo que estás actuando como un idiota celoso. No tienes ningún derecho sobre mí, Marco. ¿Te queda claro? Entró furiosa en la casa, dejando a Marco solo con su rabia. El ambiente era irrespirable. Para empeorar las cosas, algo andaba mal en los viñedos. Las vides tratadas con el nuevo producto biológico recomendado por el Dr. Dubois no mejoraban. De hecho, algunas parecían estar empeorando. Las hojas se volvían marrones en los bordes, como si se estuvieran quemando. No lo entiendo, le dijo a Javier, examinando una hoja enferma. Seguimos las instrucciones al pie de la letra. Las dosis, los horarios. Javier negó con la cabeza, su rostro estaba surcado por la preocupación. Este producto no parece natural. Huele raro. Demasiado químico. Elena también lo había notado. Tenía una mala sensación. Decidió llamar al Dr. Dubois, pero su número estaba fuera de servicio. Buscó su empresa en internet y descubrió algo que le heló la sangre. La empresa había sido declarada en quiebra hacía 2 meses y estaba bajo investigación por fraude. Era una empresa fantasma. El Dr. Dubois era un farsante. Corrió al despacho para contárselo a Marco. Lo encontró con Sofía. Ella estaba sentada muy cerca de él, mostrándole algo en su teléfono. Se reían juntos. La imagen le revolvió el estómago. Tenemos un problema grave, dijo, interrumpiéndolos. ¿Qué pasa ahora, Elena? Leonardo ha vuelto a invitarte a salir, preguntó Marco con sarcasmo. Esto es serio. Tú, experto, el Dr. Dubois, es un fraude. Su empresa no existe. Nos ha vendido un tratamiento falso que está matando nuestras vidas. La sonrisa de Marco desapareció. Cogió los papeles que Elena le ofrecía, su rostro se puso pálido mientras leía la información. ¿Cómo es posible? Lo verifiqué. Pues no lo hiciste lo suficientemente bien. Confiamos en ti, en tu supuesta experiencia en los negocios, y mira lo que has hecho.
Has puesto en peligro toda la cosecha. Podríamos perderlo todo. Cálmate, Elena, dijo Sofía con dulzura. Seguro que tiene una explicación. No es culpa de Marco. Tú te callas. Esto no es asunto tuyo, gritó Elena, perdiendo el control. De hecho, sí lo es. Porque yo fui quien le dio a Marco el contacto del doctor Dubois. Es un viejo amigo de mi padre, dijo Sofía, su voz era inocente, pero sus ojos brillaban con malicia. Elena y Marco la miraron, atónitos. Tú lo recomendaste, tartamudeó Marco. Claro, cariño. Quería ayudar, dijo ella, y luego miró a Elena. Lástima que no funcionara. Supongo que algunas tierras simplemente están malditas. En ese momento, Elena lo entendió todo. La recomendación, la insistencia de Sofía en ayudar, la forma en que había estado sembrando la discordia. No había sido mala suerte. Había sido sabotaje. Tú, susurró Elena, señalándola. Tú lo hiciste. Sabías que era un fraude. Querías que fracasáramos. Sofía soltó una carcajada. ¿Fracasáramos? No, querida. Quería que fracasaras, tú. Quería demostrarle a Marco que no eres más que una campesina ignorante que no puede manejar un negocio de verdad. Que necesita a alguien sofisticado y bien conectado a su lado. Alguien como yo. Estás loca, dijo Marco, levantándose. ¿Por qué harías algo así? Por ti, idiota, gritó Sofía, su máscara de dulzura finalmente cayendo. Para que te dieras cuenta de que tu lugar no es aquí, con ella. Sino conmigo. Si esta viña se arruina, no tendrías más remedio que volver a la ciudad, a tu verdadera vida. A nuestra vida. La confesión dejó un silencio espeso y venenoso en la habitación. Marco la miraba con una mezcla de horror y repulsión. Elena, por su parte, sentía una ira fría y calculadora. Fuera de mi casa, dijo Elena, su voz era letalmente tranquila. Coge tus cosas y lárgate. Ahora. No te tengo miedo, se burló Sofía. ¿Y qué vas a hacer? No tienes pruebas. No necesito pruebas para echarte de mi propiedad. Vete, o llamaré a la policía, dijo Marco, su voz era dura como el acero. Sofía los miró a ambos, su rostro contraído por el odio. Os arrepentiréis de esto. Los dos. Se dio la vuelta y salió del despacho, dando un portazo. Elena y Marco se quedaron solos. El aire estaba cargado de la fealdad de lo que acababa de suceder. Elena, empezó Marco. No, lo cortó ella. No digas nada. Lo has traído a nuestra casa. Has confiado en ella. Has dejado que nos hiciera esto. No lo sabía. Pero deberías haberlo sabido. Deberías haber visto cómo era. Pero estabas demasiado ocupado dejándote adular por ella y estando celoso de Leonardo. El dolor y la traición en su voz eran evidentes. Tú no eres la única que se ha sentido traicionada, Elena. Verte con Aguirre. No me compares. Yo no puse en peligro el legado de nuestra familia por un capricho. La cosecha está casi perdida, Marco. Todo por tu culpa. Se miraron el uno al otro a través del abismo de su desconfianza y sus errores. La guerra ya no era contra Sofía. La guerra había vuelto a ser entre ellos, más amarga y devastadora que nunca, porque ahora no luchaban contra el odio, sino contra los restos destrozados de algo que podría haber sido amor. La confesión de Sofía se cernió sobre el despacho como un gas venenoso, asfixiando todo el oxígeno y dejando solo la cruda realidad de su traición. El sonido del portazo al salir pareció romper un hechizo, y Elena y Marco se quedaron solos, no como aliados contra un enemigo común, sino como dos extraños varados en las ruinas de lo que habían intentado construir. El silencio era un abismo entre ellos, lleno de acusaciones no dichas y de la amarga constatación del desastre. Elena fue la primera en moverse. No le gritó. No lloró. Una calma gélida, mucho más aterradora que la furia, se apoderó de ella. Se dirigió a la puerta sin mirarlo. Elena, espera, dijo Marco, su voz era un ruego ronco.
Por favor. Tenemos que. Tenemos, lo interrumpió ella, deteniéndose en el umbral pero sin volverse. No hay ningún, tenemos, Marco. Solo hay las consecuencias de tus decisiones. Has traído a una víbora a nuestro hogar, has confiado en su consejo por encima del mío, y has sentenciado a muerte el trabajo de 4 generaciones. Encárgate tú de esto. Es tu desastre. Límpialo. Y se fue, cada palabra un golpe certero en la ya fracturada confianza de Marco. Él se quedó de pie en medio del despacho, sintiendo el peso de la habitación, de la casa, de todo el viñedo, caer sobre sus hombros. La arrogancia, la seguridad en sí mismo que siempre había sido su armadura, se había hecho añicos. Elena tenía razón. Era su culpa. Se había dejado cegar por el orgullo, por la necesidad de demostrar que sus métodos modernos eran superiores, y por la vieja costumbre de ceder a los caprichos de Sofía para evitar conflictos con su poderoso padre. Y ahora, el precio de su ceguera era, potencialmente, todo. Elena no fue a su habitación. Se puso las botas de trabajo, agarró una linterna y caminó hacia los viñedos en la oscuridad. Necesitaba ver el daño por sí misma, tocarlo, olerlo. La noche era fría, pero ella no la sentía. Un fuego de desesperación ardía en su interior. Caminó entre las hileras afectadas, el haz de luz de su linterna bailando sobre las hojas moribundas. Se arrodilló, cogiendo un puñado de tierra. Estaba húmeda por el tratamiento, y tenía un olor agrio y antinatural. Levantó la vista hacia la casa, una silueta oscura contra el cielo estrellado. Se sentía completamente sola. Toda su vida había luchado por ganarse el respeto de su padre, por demostrar que era digna de llevar el legado. Y ahora, un extraño con su mismo apellido lo había destruido todo en cuestión de semanas. Las lágrimas que no había derramado frente a él, ahora corrían libremente por sus mejillas, mezclándose con la tierra que se aferraba a sus manos. Pasó horas allí, caminando por las hileras, sintiéndose como un médico recorriendo un campo de batalla lleno de heridos. Cuando los primeros rayos del alba tiñeron el cielo de rosa y naranja, volvió a la casa, exhausta pero con una nueva determinación. La desesperación se había convertido en una resolución fría y dura. Si la Viña del Sol iba a morir, moriría luchando. Entró en la cocina y encontró a Marco allí, sentado a la mesa, con la cabeza entre las manos. No había dormido. Tenía la misma ropa del día anterior y una botella de whisky casi vacía a su lado. No se dio cuenta de que ella había entrado hasta que ella puso la cafetera en marcha. Elena, dijo, su voz era pastosa. Ella no respondió. Se movía por la cocina con una eficiencia mecánica. Hablé con Ricardo anoche. Le conté lo que pasó, continuó él, como si hablara consigo mismo. Está buscando abogados. Podríamos demandar a Sofía, a su padre, a esa empresa fantasma. ¿Y eso salvará las vides?, preguntó ella, su voz carente de emoción. ¿Devolverá el tiempo? ¿Nos dará una cosecha? Él no respondió. Pasé toda la noche investigando, dijo él entonces, cambiando de tema, su voz ganando un poco de fuerza. Ese compuesto que nos vendieron, es un herbicida industrial modificado. En pequeñas dosis, estimula el crecimiento por estrés, pero en la concentración que nos dieron, quema las raíces desde dentro. Es veneno. Ella se giró, su taza de café a medio camino de sus labios. La noticia era peor de lo que había imaginado. No solo estaban matando las hojas, estaban envenenando el corazón mismo de la planta. Entonces, se acabó, susurró ella. No, dijo él, levantándose de repente. No, me niego a que se acabe. Llamé a un viejo profesor mío de la universidad. Un genio de la bioquímica. Me dio una idea. Es una locura, una posibilidad entre 1.000.000, pero podría funcionar. Un tratamiento de quelatos, para intentar encapsular el veneno en el suelo y que las raíces no puedan absorberlo, combinado con una infusión masiva de nutrientes directamente en el sistema de la planta. Ella lo escuchaba con escepticismo. ¿Más químicos? ¿Más soluciones de laboratorio? ¿No has aprendido nada? No es lo mismo, exclamó él,
desesperado por que le creyera. Esto es ciencia real, no la estafa de un charlatán. Pero necesitamos actuar ya. Cada hora que pasa, el veneno se filtra más profundo. ¿Y quién pagará por todo esto?, preguntó ella con frialdad. El tratamiento que compramos agotó casi todo nuestro capital operativo. Los quelatos y los nutrientes no deben ser baratos. Lo pagaré yo, dijo él en voz baja. Venderé algunas de mis acciones tecnológicas. Usaré mi dinero personal. Asumo toda la responsabilidad. Ella lo miró por un largo momento. Vio el agotamiento en su rostro, la culpa en sus ojos, pero también vio algo más, una determinación feroz que hacía juego con la suya. Odiaba admitirlo, pero no tenía un plan mejor. Su propio conocimiento, basado en la tradición y la viticultura orgánica, no tenía respuesta para un envenenamiento industrial. Prepara un informe, dijo ella finalmente, su tono era el de un general, no el de una hermana. Quiero ver los compuestos, los estudios, los posibles efectos secundarios. Tienes 2 horas. Después, tomaremos una decisión. Sin decir más, se fue al despacho. El juego había cambiado. Ya no era una cuestión de odio o de amor, ni siquiera de confianza. Era una cuestión de supervivencia. Y para sobrevivir, tendrían que colaborar, aunque fuera a través de un muro de resentimiento. Durante los 2 días siguientes, la hacienda se convirtió en un cuartel general de guerra. Durmieron por turnos, comieron de pie en la cocina y trabajaron sin descanso. Marco se encargó de la logística, coordinando la compra y el envío urgente de los componentes químicos, hablando con expertos de todo el mundo por videoconferencia. Elena se encargó del campo. Organizó a las cuadrillas, explicando la situación con una honestidad brutal que se ganó su lealtad incondicional. Prepararon el terreno, instalaron nuevos sistemas de riego por goteo para administrar el tratamiento directamente a cada vid, trabajaban en universos paralelos, rara vez hablando directamente, pero moviéndose con una sincronización asombrosa, cada uno anticipando las necesidades del otro. Isabel y Javier los observaban con una mezcla de preocupación y esperanza. Son como 2 mitades de un mismo cerebro, le dijo Javier a Isabel una tarde. Si tan solo pudieran recordar que también tienen un corazón. La primera aplicación del tratamiento fue un momento de tensión insoportable. Vieron cómo el líquido se filtraba en la tierra, rezando para que fuera una cura y no el golpe de gracia. No habría resultados visibles durante días, quizás semanas. La espera era una tortura. Una noche, agotada, Elena se quedó dormida sobre una pila de libros de agronomía en el despacho. Se despertó al sentir algo cálido sobre sus hombros. Era una manta. Marco estaba de pie junto al escritorio, mirándola. A la luz de la lámpara, su rostro parecía más joven, más vulnerable. Deberías ir a la cama, dijo él en voz baja. No servimos de nada si nos derrumbamos. No podía dormir, admitió ella, frotándose los ojos. Él se sentó en la silla frente a ella, una distancia segura entre ambos. Yo tampoco. No dejo de repasar todo en mi cabeza. Cada decisión, cada palabra. ¿Cómo pude ser tan estúpido? Ambos lo fuimos, dijo ella, sorprendiéndose a sí misma por incluirse. Yo te empujé. Te reté, te hice sentir que tenías que demostrar algo. Me cegué por el rencor. Era la primera vez que admitía su parte de culpa, y las palabras parecieron aliviar una parte de la tensión en la habitación. Quería impresionarte, admitió él en un susurro. Desde que llegué a esta casa. Siempre sentí que tenía que correr más rápido, saltar más alto, solo para estar a tu altura. Tú pertenecías aquí. Yo era el impostor. Pensé que si convertía la Viña del Sol en un imperio global, mi padre, y tú, finalmente me veríais como uno de los vuestros. Ya lo eras, dijo ella, su voz temblaba ligeramente. Yo fui la que no quiso verlo. Se miraron, y por primera vez desde la noche del beso, el muro entre ellos se resquebrajó, no por la pasión, sino por una comprensión mutua y dolorosa de sus propias inseguridades. Justo cuando parecía que podrían empezar a reconstruir un puente, el teléfono de Elena sonó.
Era un número desconocido. Dudó en contestar, pero lo hizo. Hola. Elena. Soy yo, Leonardo. Su voz, antes una fuente de comodidad nostálgica, ahora le sonaba inoportuna. ¿Cómo conseguiste este número? Tengo mis contactos. Escucha, me he enterado de lo que está pasando en la viña. Todo el mundo en la comarca habla del desastre. Lo siento mucho, de verdad. Gracias. Ahora no es un buen momento, Leonardo. Espera. Te llamo porque quiero ayudarte. Sé que las cosas deben ser muy difíciles con Marco. He estado hablando con algunos inversores. Estarían interesados en comprar las tierras, pero a un buen precio, antes de que se devalúen más. Podrías vender tu parte, sacar un buen dinero y dejar todo este lío atrás. Podríamos irnos de aquí. Empezar de nuevo, juntos. Como debimos haber hecho hace años. La oferta la dejó sin aliento. Vender. Irse. Dejar la viña, su hogar, su legado. Hace un mes, la idea de escapar con Leonardo habría tenido un atractivo romántico. Ahora, le parecía una traición. Marco, que había escuchado el nombre de Leonardo, observaba su rostro, su expresión era una mezcla de celos y miedo. Aprecio la oferta, Leonardo, pero no. No voy a vender. Esta es mi casa, y voy a luchar por ella, dijo Elena con una firmeza que no sabía que poseía. No seas tonta, Elena. Estás siendo sentimental. Es solo tierra. Y tu socio te ha llevado a la ruina. Te estoy ofreciendo una salida, un bote salvavidas. Pues prefiero hundirme con el barco. Adiós, Leonardo. Colgó el teléfono, su mano temblaba ligeramente. Miró a Marco. Él la miraba con una expresión de asombro y gratitud. ¿De verdad lo prefieres?, preguntó él, su voz era apenas un susurro. Sí, dijo ella, sin dudar. Esta tierra no son solo uvas y balances. Es papá, es el abuelo, es Javier, es Isabel, es nosotros. La última palabra quedó flotando entre ellos. En ese momento, no eran rivales, ni socios forzados. Eran una familia defendiendo su hogar. El gesto de Elena cambió algo fundamental entre ellos. Marco empezó a ver más allá de la fiera y a la mujer leal y fuerte que había debajo. Elena empezó a ver más allá del burócrata y al hombre que estaba dispuesto a sacrificar su propia fortuna para arreglar su error. Los días se convirtieron en semanas. Empezaron a ver pequeños cambios en las vides. Nuevos brotes, diminutos y verdes, comenzaban a aparecer en las cepas que habían dado por muertas. Era un milagro lento y frágil, pero era esperanza. Empezaron a hablar de nuevo. Al principio sobre el trabajo, pero luego sobre cosas triviales, libros que habían leído, lugares que habían visitado. Descubrieron que tenían más en común de lo que nunca hubieran imaginado. Una tarde, estaban trabajando juntos en una de las hileras, tomando muestras de las hojas nuevas. Sus manos se rozaron al alcanzar la misma rama. Esta vez, ninguno de los dos se apartó. Marco giró su mano y entrelazó sus dedos con los de ella. Elena, dijo, su voz era grave. No quiero que nosotros, seamos solo por la viña. Ella lo miró, su corazón latiendo con fuerza. ¿Y por qué sería, entonces? Él la acercó suavemente a él, su otra mano ahuecando su rostro. Porque cuando te vi dormida en el despacho, me di cuenta de que si perdía la viña, sería devastador. Pero si te perdía a ti, no sobreviviría. No esperó una respuesta. La besó. Esta vez no hubo desesperación ni rabia. Fue un beso lento, tierno, lleno de todo lo que no habían dicho en las últimas semanas. Fue una promesa. Elena le devolvió el beso, el alivio y la alegría inundándola. Era como volver a casa después de un largo y doloroso viaje. Se quedaron abrazados en medio de los viñedos renacidos, el sol de la tarde bañándolos en una luz dorada. La paz, sin embargo, duró poco. Al día siguiente, Ricardo, el abogado, los convocó a una reunión urgente en el despacho. Su rostro era sombrío.
Tengo malas noticias, dijo sin rodeos. Sé que habéis trabajado increíblemente duro para salvar las vidas, y los informes preliminares son prometedores. Pero el daño ya está hecho, al menos financieramente. Puso una carpeta sobre la mesa. Este año no habrá cosecha. Y los gastos extraordinarios en los tratamientos, junto con la pérdida total de ingresos proyectada, han creado un agujero masivo en las finanzas de la empresa. ¿Qué tan masivo?, preguntó Marco. Lo suficiente como para que el banco principal que financia Viña del Sol haya entrado en pánico. Ayer recibí una notificación oficial. Han invocado una cláusula de riesgo en su contrato de préstamo. Están exigiendo un pago inmediato de una parte sustancial de la deuda, o de lo contrario, ejecutarán la hipoteca sobre las tierras. Elena sintió como si le hubieran dado un puñetazo. ¿Pueden hacer eso? Sí. Alegan que la empresa ha sufrido un revés catastrófico que pone en peligro su capacidad para cumplir con sus obligaciones a largo plazo. En resumen, creen que vais a quebrar, y quieren recuperar su dinero antes de que eso suceda. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Elena. 30 días. 30 días para presentarles un plan de viabilidad convincente y reunir una cantidad de dinero que, francamente, no tenéis. Habían sobrevivido al veneno de Sofía, habían superado sus propias diferencias, y justo cuando veían la luz, una nueva tormenta, quizás la más grande de todas, amenazaba con ahogarlos. Marco tomó la mano de Elena por debajo de la mesa, su agarre era firme y tranquilizador. Ella lo miró. La desesperación que debería haber sentido fue reemplazada por una extraña calma. Ya no estaba sola en esto. Encontraremos la manera, dijo Marco, mirando a Ricardo pero hablando con Elena. Siempre la hay. Ricardo los miró, una pequeña sonrisa apareciendo en sus labios por primera vez. Vuestro padre siempre decía que juntos seráis imparables. Espero, por el bien de todos, que tuviera razón. Cuando Ricardo se fue, se quedaron en silencio por un momento. La enormidad del desafío era abrumadora. ¿Qué hacemos ahora?, susurró Elena. Marco se levantó y caminó hacia la ventana, mirando los viñedos. Luchamos. Como lo hemos estado haciendo. Pero esta vez, no luchamos con químicos. Luchamos con esto. Se giró y señaló su cabeza. Y con esto. Puso una mano sobre su corazón. Has estado hablando durante años de volver a los orígenes, a la calidad por encima de la cantidad. De crear un vino que sea una experiencia, no solo una bebida. Quizás esta es nuestra oportunidad. Ella lo miró, confundida. No tenemos dinero para producir vino de ninguna clase, Marco. No, pero tenemos una historia. Una historia increíble. Una viña envenenada que vuelve a la vida. Dos hermanos enemigos que se unen para salvar su legado. Tradición y modernidad chocando y creando algo nuevo. La gente no compra vino, Elena. Compra historias. Empezó a caminar por la habitación, la energía volviendo a él, la mente estratégica que ella antes despreciaba ahora trabajando a toda velocidad para salvarlos. Podemos crear una edición limitada, ultra premium. La cosecha del Fénix, o algo así. Contaremos la historia, seremos transparentes sobre el desastre. Crearemos un club de fundadores, venderemos futuros de vino, conseguiremos preventas. Usaremos mis contactos de marketing, pero para contar tu historia, la verdadera historia de esta tierra. Elena lo escuchaba, una chispa de emoción encendiéndose en ella. Su idea era audaz, era arriesgada, pero era brillante. Era la fusión perfecta de sus dos mundos. Podríamos hacerlo, dijo ella, el entusiasmo creciendo en su voz. Podríamos organizar catas aquí, en la propia viña. Mostrar a la gente los brotes nuevos. Dejar que Javier cuente las historias del abuelo. Exacto, dijo él, acercándose y tomándola por los hombros. Venderemos la esperanza. Venderemos la resiliencia de esta tierra y de esta familia. Se miraron el uno al otro, la emoción del nuevo plan crepitando entre ellos. Estaban al borde del abismo, pero por primera vez, no sentían miedo. Sentían que estaban exactamente donde debían estar, juntos.
Él se inclinó y la besó de nuevo, esta vez con la urgencia y la emoción del futuro. Oye, dijo ella contra sus labios, una sonrisa traviesa jugando en su boca. Tanto hablar de la cosecha del Fénix, ¿significa eso que ahora te gusta poner nombres cursis a los vinos? Él se rió, una risa genuina y profunda que resonó en el viejo despacho. Solo si tú admites que las redes sociales podrían no ser tan malas después de todo. No te pases, Valdés. No te pases, bromeó ella, antes de atraerlo para otro beso. Encontraron el amor en medio de las ruinas. Ahora, tenían que construir un futuro sobre ellas. Los siguientes 30 días fueron un torbellino. Transformaron la hacienda en un centro de operaciones de marketing y eventos. Con los fondos personales restantes de Marco, produjeron un video emotivo y de alta calidad contando su historia. Elena, que siempre había rehuido las cámaras, habló con una pasión y autenticidad que cautivó a todos los que lo vieron. Marco utilizó su red de contactos para difundir la historia entre periodistas, blogueros de vino e influencers, esta vez, de los legítimos. Organizaron un evento en la viña para posibles inversores y miembros de la prensa. Leonardo Aguirre apareció, sin ser invitado. Vio a Elena y a Marco trabajando juntos, riendo, sus manos encontrándose en gestos naturales e íntimos. Los vio presentar su plan con una pasión compartida que era innegable. La expresión de Leonardo se agrió. Se acercó a Elena durante un descanso. Veo que has tomado tu decisión, dijo, su voz teñida de amargura. Sí, la he tomado, respondió ella con calma, sin apartar la mirada de Marco, que estaba al otro lado de la sala hablando con un crítico de vinos de renombre. Has elegido un barco que se hunde. He elegido a mi capitán. Y créeme, este barco no se va a hundir. El éxito de la campaña fue más allá de sus sueños más locos. La historia resonó. La gente se enamoró de la narrativa de la resiliencia. Las preventas para la cosecha del Fénix se dispararon. Recibieron llamadas de distribuidores de todo el mundo que querían la exclusiva. 2 días antes de que se cumpliera el plazo del banco, llamaron a Ricardo. Tenían el dinero. No solo para pagar la deuda exigida, sino suficiente para financiar la producción de los próximos 2 años. Lo habían logrado. Esa noche, para celebrarlo, no abrieron una botella de champán caro. Abrieron una vieja botella del vino que su padre había hecho el año en que Elena nació. Se sentaron en la terraza, la misma terraza donde su primer beso había sido interrumpido tan bruscamente. ¿Lo ves?, dijo Marco, levantando su copa hacia las estrellas. Él lo sabía. Sabía que podíamos hacerlo. Nos ha costado, dijo Elena, apoyando la cabeza en su hombro. Pero lo hemos conseguido. Se quedaron en silencio, bebiendo el vino, escuchando los sonidos de la noche. Se sentían dueños no solo de una viña, sino de su propio destino. El testamento de su padre no había sido una maldición. Había sido un mapa, un camino difícil y doloroso que los había llevado de vuelta el uno al otro. Y ahora que habían encontrado el camino, no pensaban soltarse nunca más. Él se inclinó, besando su pelo. ¿Sabes qué es lo más gracioso de todo esto? ¿Qué? Que todavía no hemos cumplido el año que exigía el testamento. Aún nos quedan un par de meses, dijo con una sonrisa traviesa. Elena se rió. Bueno, entonces tendremos que encontrar la manera de soportarnos durante 8 semanas más. ¿Crees que puedas manejarlo? Oh, creo que encontraré la forma de mantenerme ocupado, susurró él, su voz se volvió ronca y sugerente mientras sus labios encontraban los de ella. El futuro de Viña del Sol era seguro, pero su propia historia de amor apenas comenzaba a fermentar, prometiendo ser la mejor cosecha de todas. La victoria sobre el banco debería haber traído una paz duradera a la Viña del Sol, pero el verdadero reto apenas comenzaba. Habían salvado la tierra, pero ahora debían gobernarla juntos, no bajo la amenaza de la ruina, sino bajo el peso de un futuro compartido. El odio se había disipado, reemplazado por un amor que todavía era tan tierno y nuevo como los brotes en sus viñedos. Y como esos brotes, era vulnerable. La transición de socios de guerra a compañeros de vida fue torpe y, a veces, cómicamente difícil.
Una mañana, Elena entró en la cocina y encontró a Marco intentando hacer tortitas. El aire estaba lleno de humo y la encimera cubierta de una mezcla pegajosa. ¿Qué es esto? Un nuevo experimento químico para las vides, bromeó ella. Él se giró, con una mancha de harina en la mejilla y una expresión de derrota. Quería sorprenderte con el desayuno. En mi defensa, la receta en internet parecía mucho más sencilla. Ella se rió, una risa genuina y libre que llenó la cocina. Se acercó, limpió la harina de su mejilla con el pulgar y le dio un beso suave. Aprecio el gesto, genio de los negocios. Pero déjame encargarme. La cocina es mi laboratorio. En momentos como esos, descubrieron una nueva dinámica, una de ternura y juego que nunca antes habían conocido. Aprendieron los ritmos del otro, que él necesitaba café antes de poder formar una oración coherente por la mañana y que ella tarareaba en voz baja cuando estaba preocupada. Pero sus viejos patrones de conflicto no desaparecieron por completo, simplemente mutaron. La primera gran prueba llegó cuando discutieron los planes para la nueva bodega. Marco, pensando en el futuro y en el turismo enológico, presentó planos para una estructura moderna, de cristal y acero, con una sala de catas minimalista y vistas panorámicas. Será una declaración, dijo él, con los ojos brillantes de entusiasmo. Dirá que Viña del Sol ha renacido, que somos el futuro. Elena miró los planos con horror. Parece un centro comercial, Marco. ¿Dónde está el alma? ¿La historia? La gente viene aquí a sentir la tierra, no a sentirse como si estuvieran en una galería de arte en la ciudad. La gente quiere lujo y comodidad, Elena. Quieren una experiencia premium. No podemos seguir atrapados en el pasado con barriles polvorientos y telarañas. No son telarañas, es carácter, replicó ella. La discusión se intensificó, volviendo a los viejos temas, tradición contra innovación. Pero esta vez, algo era diferente. A mitad de la discusión, cuando las voces empezaron a elevarse, Marco se detuvo. Respiró hondo. Vale, para. No hagamos esto, dijo, tendiéndole la mano a través de la mesa. Lo siento. Me he emocionado con mi idea y no he escuchado la tuya. Muéstrame cómo lo ves tú. Elena, sorprendida por su reacción, tomó su mano. El calor de su piel calmó su propia ira. Yo también lo siento, dijo. Llamar a tu idea centro comercial fue innecesario. Pasaron el resto de la tarde dibujando juntos en una hoja de papel, combinando elementos. Mantuvieron la estructura de piedra tradicional de la bodega, pero añadieron un enorme ventanal de cristal que se abría a los viñedos, uniendo el interior con el exterior. Fusionaron el acero moderno con la madera recuperada de los viejos barriles. Crearon algo que era a la vez un homenaje al pasado y una audaz mirada al futuro. Algo que era, en esencia, un reflejo de ellos mismos. El último día del año estipulado en el testamento llegó silenciosamente, un día soleado de finales de otoño. No hubo celebraciones grandilocuentes. Simplemente caminaron juntos por los viñedos, de la mano, observando cómo las hojas adquirían tonos dorados y rojizos. Lo conseguimos, dijo Elena, apoyando la cabeza en su hombro. Un año. Sentí que fueron 20 años y 5 minutos, todo al mismo tiempo, respondió él, besando su pelo. ¿Y ahora qué? Técnicamente, ya no tenemos que vivir juntos. Podríamos vender nuestra parte al otro. O venderlo todo. La pregunta quedó suspendida en el aire fresco. Ella se detuvo y se giró para mirarlo, sus ojos serios. Nunca te venderé mi parte. Esta es mi vida. Bien, dijo él, con una sonrisa lenta extendiéndose por su rostro. Porque yo tampoco pienso irme a ninguna parte. Se acercó, su expresión se volvió intensa. De hecho, pensaba hacer esto un poco más permanente. Se arrodilló sobre una rodilla, en la tierra fértil que ambos amaban, y sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Los ojos de Elena se abrieron como platos, su mano voló a su boca. Elena Valdés, me has vuelto loco durante 20 años. Me has desafiado, me has enfurecido y me has hecho una mejor persona. Has salvado esta viña y me has salvado a mí.
No puedo imaginar mi vida sin tus botas llenas de barro en la entrada, sin tu risa en la cocina o sin tu pasión testaruda en cada cosa que haces. Cásate conmigo. Sé mi socia, mi compañera, mi esposa. Construyamos nuestro propio legado, aquí mismo. Dentro de la caja no había un diamante ostentoso. Había un anillo sencillo, de oro blanco, con una pequeña piedra verde, un peridoto, del color exacto de sus ojos y de los nuevos brotes de las vides en primavera. Era perfecto. Las lágrimas corrían por las mejillas de Elena mientras asentía, incapaz de hablar. Sí, susurró finalmente. Sí, por supuesto que sí. Él deslizó el anillo en su dedo y se puso de pie para besarla, un beso que selló todas las promesas y curó todas las viejas heridas. Su boda, unos meses más tarde, no fue un evento social fastuoso. Fue una celebración íntima en la propia viña, bajo un arco hecho de sarmientos de vid. Isabel lloró de alegría, Javier fue el padrino de Marco y toda la comunidad de la viña celebró con ellos. Años después, la Viña del Sol floreció como nunca antes. La cosecha del Fénix se convirtió en leyenda, y su bodega, un híbrido perfecto de tradición y modernidad, se convirtió en un destino para los amantes del vino de todo el mundo. Tuvieron 2 hijos, un niño con los ojos oscuros y la mente estratégica de Marco, y una niña con el pelo rebelde y el amor por la tierra de Elena. Una tarde, Elena los observaba jugar entre las hileras de vides mientras Marco se acercaba por detrás y la rodeaba con sus brazos. «Mira eso», susurró él en su oído. «Nuestro legado». Ella se apoyó en él, sintiendo la paz profunda de una vida bien vivida. Habían heredado una fortuna, sí, pero el verdadero tesoro que les había dejado su padre era algo mucho más valioso, la oportunidad de encontrar el amor en el lugar más inesperado, en el corazón de su propio enemigo. No muy lejos de allí, Leonardo Aguirre a veces pasaba en su coche por la carretera que bordeaba la Viña del Sol. Veía las luces de la casa, oía las risas de los niños, veía a la pareja caminando de la mano entre las vides. Cada vez sentía una punzada de arrepentimiento. Los había subestimado a ambos, creyendo que su rencor era más fuerte que su conexión. Y en cuanto a Sofía, su nombre se convirtió en un susurro en los círculos sociales, la historia de su sabotaje finalmente filtrándose y manchando su reputación. Pagó el precio más alto por su malicia, la irrelevancia. El odio de Marco y Elena fue el fuego que forjó su relación, quemando el orgullo y la desconfianza hasta que solo quedó el núcleo de un amor puro y resistente como el acero. Él, el hombre de negocios, aprendió que el verdadero valor no siempre se puede medir en un balance. Ella, la mujer de la tierra, aprendió que las raíces son más fuertes cuando tienen ramas que alcanzan nuevos cielos. La historia de Elena y Marco es un poderoso recordatorio de que los legados más perdurables no están escritos en testamentos ni grabados en piedra, sino que se cultivan día a día, con paciencia, perdón y la valiente decisión de amar. Y si te ha gustado, suscríbete al canal.